Bueno, para hablarnos sobre la diabetes y el COVID-19, tengo el gusto de saludar al doctor Josafat Camacho Arellano. Él es el presidente médico de la Federación Mexicana de la Diabetes, AC. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Eduardo, muchas gracias por esta oportunidad para la Federación Mexicana de Diabetes en un tema tan importante actualmente y que debemos estar perfectamente informados. Les felicito por este abordaje. Muchas gracias. Al contrario, doctor. De verdad, muchas gracias porque estamos en vivo en Facebook, en Twitter y en YouTube y muchísima gente está participando porque está muy preocupada. Y como usted dice, muchísima gente en nuestro país padece de diabetes. Uno de los graves problemas, si no es que de los más importantes, es la obesidad y esto provoca diabetes. ¿Cuántas personas están en esta condición, doctor, hoy por hoy en México? Bueno, las últimas cifras estimadas, estamos hablando de cerca de 13 millones de personas en México que viven con diabetes y la mitad quizás no lo saben. Y sumado a la diabetes está la obesidad en México. Recordemos que es el primer país en obesidad infantil y adulto, lo que favorece el desarrollar la diabetes. Entonces, sumado a esta pandemia, la infección por COVID, realmente complica el control de la enfermedad en estos pacientes. 13 millones de mexicanos padecen diabetes y la mitad no lo sabe, es lo que nos acaba de decir. Pues eso es alarmante porque ahora con el COVID-19 sabemos que la diabetes es una condición que puede acelerar una enfermedad muy grave, incluso hasta mortal. Efectivamente, sí, de las defunciones que se han dado por la infección de COVID, más del 50-60% de los pacientes que han fallecido precisamente tenían esta enfermedad, la diabetes, sumada a la hipertensión arterial, a la obesidad, algunos, el 15%, con insuficiencia renal, es decir, y problemas cardiovasculares, complicaciones de la diabetes. Entonces, sí, el problema es en la persona que vive con diabetes, las complicaciones que pueden ser muy severas. ¿Por qué son más vulnerables las personas con diabetes? Este virus, este maldito virus, ¿qué es lo que hace en los diabéticos? En las personas que viven con diabetes, el virus junto con la diabetes aumentan el proceso de tipo inflamatorio, lo mismo con el azúcar. Esto contribuye a que se compliquen más. Además, recordar que el estado inmunológico de los pacientes que viven con diabetes está disminuido. Por lo tanto, un paciente que vive con diabetes es muy susceptible de adquirir alguna infección viral o bacteriana. Y esta infección va a provocar que la diabetes se descompense. Es un círculo vicioso. Entonces, tenemos que evitar, primero, que el paciente que vive con diabetes se contagie. Y segundo, el mejor control de su diabetes que finalmente se descompensa. Oiga, doctor, hay varios tipos de diabetes. Esta diabetes que da a las personas menores de edad, que es gravísimo, y las personas que lo van adquiriendo conforme pasan los años. ¿Las medidas son iguales las que hay que tomar para prevenir, para que este COVID no llegue a ellos? Efectivamente, las medidas son universales. Con o sin enfermedad, hay que tomar las mismas controles. El pronóstico es mejor en una persona que vive con diabetes tipo 1. Su pronóstico es mucho mejor. No así en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, en los que ya hay comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedad renal. Entonces, pero los cuidados es exactamente igual que cualquier gente que no lo tiene. Claro que una persona enferma con diabetes debe extremar y aumentar esas medidas de protección. O sea, no tienen nada en especial, pero sí tienen que intensificarlo. Ahora, doctor, esto también nos los preguntan muchísimo a lo largo de este programa y varios que hemos hecho aquí en Foro TV. Las personas que ya están enfermas, que necesitan con urgencia o por necesidad acudir al médico, al hospital, porque tienen ya una lesión, por ejemplo, en los pies, o porque ya tienen una lesión importante, o porque entran en un coma diabético. Pero está el coronavirus. ¿Qué se hace? Porque pues mucha gente no sabe qué hacer. Efectivamente, estas personas hemos hablado que tienen una gran susceptibilidad de agravarse.
son las personas que si el cuadro clínico es florido, como lo sabemos, fiebre, tos, malestar general, es muy importante que acudan a sus hospitales. No así las personas que tienen diabetes y un cuadro leve, que son las personas que deben de estar en su domicilio. Solo cuando hay un cuadro ya de insuficiencia respiratoria es cuando está indicado acudir con a algún hospital para recibir mejor atención. El problema de estos pacientes graves es la insuficiencia respiratoria y la falla cardíaca que en su momento puede facilitarse. Terminan teniendo una sepsis, un cuadro infeccioso generalizado, que es lo que los lleva al más pronóstico, inclusive la muerte. Si la infección por COVID es leve, aunque tengan diabetes, la recomendación sigue siendo la misma. Váyanse a su domicilio, aíslense, no reciban visitas, lávense las manos, controlen mejor su diabetes a través de aumentar el monitoreo. Y si ya aparecen datos de insuficiencia respiratoria, es muy importante que acudan entonces a los hospitales. En México los laboratorios y las farmacéuticas han dotado de suficiente medicamento para atender a los diabéticos en todas sus formas. No, realmente el tratamiento lo proporciona la Seguridad Social, sí, no tiene nada especial. Aquí lo importante es que el paciente asegure tener sus medicamentos, sobre todo los que utilizan insulina. Es parte de las recomendaciones que hacemos los médicos a las personas que viven con diabetes, asegurarse que tengan sus insumos, tanto de lancetas como el glucómetro, para no salir de casa y tenerlo por lo menos un mes de suministro. Entonces, los suministros de los medicamentos para el control de la diabetes no faltan. Resaltar que hasta ahorita todavía no hay un medicamento que cure el COVID. Entonces, pero sí los medicamentos habituales que toma el paciente se debe asegurar que los tengan durante todo el tiempo que dura la cuarentena. .org. Muchas gracias por esta oportunidad y los felicito porque dan información oportuna, veraz. Eso es lo que le recomendamos a nuestro chat y a sus televidentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Josafat Camacho, especialista, por supuesto, y una autoridad en el tema de la diabetes y ahora con el COVID-19.